¿Qué guarda María en su corazón? Esta es una pregunta que me ha venido a la luz de aquel texto del Evangelio de Lucas, que cuando terminan los relatos de la infancia de Jesús, dice que regresó con sus padres y que se sujetó a su autoridad, pero además que María guardaba todas aquellas cosas y las meditaba en su corazón. Hablar de la figura de la Virgen María es hablar de la mujer llena de fe, pero para poder tener fe necesitamos abrirnos a las maravillas del Señor. Hoy yo quisiera invitarlos a reflexionar en torno a esta pregunta: ¿qué guarda María en su corazón? ¿Y qué guardas tú en tu corazón? Bienvenidos, están en el canal indicado. Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. Ante el anuncio del ángel de que Dios le pedía a esta mujer de Nazaret ser la madre del Salvador, María comienza a guardar en su corazón la presencia de Jesús. Podemos afirmar que ella es el primer sagrario donde Jesús se coloca con toda su humanidad y con toda su divinidad. María es la que recibe al Salvador. Muchos autores han afirmado que no solo abre su seno al Salvador, sino fundamentalmente su corazón. Por eso María se convierte en la primera discípula del Señor. Porque para recibir al Señor en el corazón hay que tener un corazón de discípulo, capaz de escuchar, de percibir su presencia. Y María logra de manera perfecta esta apertura del corazón. Por eso yo quisiera compartir con ustedes 3 actitudes fundamentales que María tiene para poder llenar su corazón de las maravillas que Dios está a punto de revelarle. Lo que guarda María en su corazón es la presencia de Dios en su vida y cómo transmite esta presencia de Dios a los demás. La primera actitud que María tiene es recibir. Es la mujer que está abierta al misterio de Dios. La mujer que abre su corazón a lo que Dios quiere, que abre sus oídos y dispone toda su vida para hacer la voluntad de Dios. María es el receptáculo de la voluntad de Dios. Aquella que, escuchando la voz de Dios para su vida y para la voluntad que quiere manifestar a su pueblo, es la mujer de puertas abiertas. Recibir es una actitud fundamental que las personas estamos llamadas a tener para poder percibir las maravillas de Dios. Un corazón cerrado es un corazón que se mutila a comunicar la voluntad de Dios con su vida, porque antes ha cortado toda comunicación con aquello que Dios le quiere revelar. Y es que verdaderamente Dios se manifiesta en nuestra vida de manera portentosa, pero al no tener la capacidad de recibir, de escuchar, de mirar con fe, entonces nos cerramos a las maravillas de Dios. María nos enseña que recibir, que tener esta apertura es fundamental para percibir en nuestra vida cómo Dios se va manifestando. La segunda actitud que María tiene es la meditación. Inclusive se dice que la meditación parte del recordar las obras de Dios, del hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que Dios hace en la vida de los demás. Y recordar es hacer pasar por el corazón, como la meditación también que nos lleva a hacer pasar no solo por la razón y por la lógica los acontecimientos, sino hacerlos pasar por el entendimiento de la fe, por la razón de la misma fe. Meditar para María significará mirar cómo Dios actúa
y dar vuelta en su corazón a esa misericordia que Dios tiene con ella. Cuando tú y yo estamos llamados a meditar como María, es a descubrir cómo Dios actúa y cómo va manifestando su amor detrás de esos acontecimientos que a primera vista vemos, pero que detrás de ellos está la mano de Dios. Meditar para nosotros los cristianos no es llegar a un punto cero ni de equilibrio, no es llegar a un punto de vacío, sino todo lo contrario. Meditar para nosotros, como para María, es encontrarnos con el todo, con el Todopoderoso, con el todo amor, con el todo misericordia. Y ese es Dios. La meditación a nosotros nos lleva hasta el encuentro con Dios. Y María, de manera constante, hace eso. Por eso, la invitación para nosotros es meditar las obras maravillosas que Dios va haciendo a lo largo de nuestra vida. La tercera actitud de María es maravillarse, tal cual como lo dicen muchos salmistas. Qué maravillosas son tus obras, qué grandes tus portentos, qué grande tu misericordia. María lo hará en el canto precisamente del Magnificat, donde dirá que su corazón se alegra por las maravillas que Dios hace y va manifestando así las obras de Dios en su vida. Maravillarse significa descubrir la mano poderosa de Dios que actúa en nuestra vida de manera cotidiana en estos pequeños, grandes acontecimientos de la vida. María nos enseña a nosotros, pues, a tener los ojos muy abiertos, pero no solo los de nuestra vista, sino los sentidos de la fe, para descubrir las obras maravillosas de Dios. ¿En dónde? En lo cotidiano de nuestra vida, en cada pequeño acontecimiento, en cada palabra que escuchamos de aquellos hermanos que nos transmiten la fe, de aquellos a los que les podemos transmitir nuestra experiencia de Jesús y su vida es tocada por la gracia del Señor. Cuánta bondad y cuánta misericordia de Dios abundan todos los días por todos los lugares donde nos movemos. Aprender a descubrir esa mano misteriosa de Dios es aprender a maravillarnos de la obra de Dios en nuestra historia. María es un ejemplo perfecto de la mujer que se maravilla ante la obra de Dios. A eso estamos invitados tú y yo. Estas son pues 3 actitudes que la Virgen María tiene ante la vida, ante las obras maravillosas de Dios. Por ello, ante la pregunta ¿qué guarda María en su corazón? Lo que guarda son las maravillas de Dios. ¿Cuál camino utiliza? Precisamente el que hemos descrito: recibir, meditar y maravillarse. Pero ahora quisiera dar un paso final y preguntarte a ti: ¿y tú qué guardas en tu corazón? ¿De qué alimentas tu corazón? Si María lo alimenta de las maravillas de Dios que obra de manera cotidiana, tú y yo, ¿de qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Es bien sabido que mucho de lo que las personas guardan en el corazón define el modo de vivir, la actitud con la que enfrentan las dificultades, sus palabras, sus actitudes. Muchos llegan a guardar resentimientos, odios, deseos de venganza, dolor, sufrimiento, frustración. ¿Qué guardas tú en tu corazón? ¿De qué lo alimentas? Hoy la invitación de María es a contemplar las maravillas de Dios, a alimentar tu vida de las maravillas de Dios. Y te darás cuenta que cuando hagas el camino que ella hizo, entonces tu corazón dará un vuelco por completo y podrás decir como ella: mi alma glorifica al Señor, mi Dios, y todo mi ser sabe de sus obras portentosas. Si este video te gustó, regálanos un like. Compártelo con todos aquellos que tú consideres les pueda ser de utilidad. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy el Padre José Carmen. Bendiciones para todos y recuerda, tú eres dracma, yo soy dracma y todos somos dracma. Dracma. De lo perdido
Lo he encontrado.